nos vamos a ir a Salta, a donde también sucedieron cosas. En el día de hoy trascendió la información de que el concejal salteño, ahora tenemos que decir, y te voy a spoilear un poco el final de esta historia, el ex concejal salteño Pablo Emanuel López, referente de La Libertad Avanza, fue denunciado penalmente por una militante de su propio espacio por violencia de género, retención indebida de haberes y extorsión sexual. Una denuncia que fue radicada en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género e incluye audios en los que el dirigente le ofrece a la denunciante descuentos en la deuda que mantenía con él a cambio de favores sexuales. Saludo a Marcelo Ramal, que se suma a la mesa. Bienvenido, Marcelo. Gracias por estar con nosotros. Entraste en el medio de un tema, bueno, como ves, medio escabroso. Sí, estoy tratando de ubicarme un poco. Bien, pero vamos a ver cómo venía después de esto lo que ya mencionamos, pero todavía no vimos, que es el pedido de disculpas del Gordo Dan. ¿Qué es esto? Que fue publicado durante el día de hoy. Pido disculpas públicas por el endorsement, por el apoyo, ¿no?, que le di a este hijo de puta. Se refiere al ex concejal Pablo Emanuel López, ya renunciado. La política y los armados políticos nacionales son gigantescos. Hay mucha gente, muchos cargos electorales y no electorales, y por una cuestión estadística se te va a colar siempre algún psicópata, algún degenerado o algún delincuente. La diferencia está en cómo reaccionás cuando sucede eso. Nosotros, y yo personalmente, reacciono no encubriéndolo ni haciéndome el pelotudo, sino pidiendo que lo expulsen del partido, que se cumpla la ley y vaya en cana si es que es cierto que pedía guita a cambio de favores sexuales. Tengo entendido que ya lo expulsaron, así que ahora falta todo lo otro. Ex concejal Pablo López, ojalá te mueras. Hay una parte como de verdad, me parece, aquí en esto que dice el Gordo Dan. Te miro, Ricardo, porque bueno, has participado en armados políticos importantes a lo largo de tu carrera, y es verdad que es mucha gente, muchos cargos, y uno no conoce en detalle a toda la gente involucrada en la fuerza política en la que uno participa. Sí, Esto es así, ¿o sí, no? sí, pueden ocurrir cosas así. No sé si tan frecuente, pero no pueden ocurrir cosas así. Ahora, yo te diría, este no es un mal político. Y Dan tampoco es un mal político. Es una mala persona. Digamos las cosas como son. Esos son malas personas, no malos políticos. No podés ser un buen político si sos una mala persona, mi hijo. Pero qué novedad. Y esto es, primero, digamos lo que son, una mala persona. Solamente puede hacer una cosa como la que hace este. Y lo que dice este señor, ojalá te mueras, es también de una mala persona, de un ser moralmente inferior, que debe estar ya rindiendo cuentas ante la justicia por eso de los tanques contra el Congreso. Me imagino que estará en la justicia, Claro, ¿no? a eso Porque vamos a a las llegar que en tiraron instante. estiércol, las llevaron inmediatamente a la justicia. Claro, porque lo interesante es esto, digo, también ver quién es este que está pidiendo disculpas públicas y que está desmarcándose de un abusador sexual. Es uno que, Pero mirá bueno, qué que final, mismo che. tipo. Yo veo el tema al revés. A ver. Yo creo que el caso de este chico es un caso de verticalismo político. Es decir, él actúa a imagen y semejanza de sus jefes. ¿Te referís al concejal salteño? Sí, se equivoca. Es decir, este chico, con su actitud de violencia sexual combinada con violencia política, es un ejemplar homogéneo, vertical, férreo y que responde en forma En la estructura a la que pertenece. absolutamente monolítica al cuerpo al que pertenece. Claro. Lo demuestra este otro sujeto, Dan, cuando termina, como decía Ricardo, deseándole la muerte, ¿no es cierto? Hemos tenido lo de, bueno, llamar a los tanques a la calle, actuar, digamos, todo el tiempo, ¿no es cierto?, en el límite entre la violencia verbal y la violencia política directa, entre el insulto y la represión. El fascismo siempre combinó la violencia política con la violencia sexual. Basta leer, ¿no es cierto?, cualquiera de las historias, ¿no es cierto?, que lo desenvuelven en los países donde existió, en el sentido de que estos dos fenómenos no han ido por separado. Entonces, no hagamos de este caso una ovejita descarriada. El chico de Salta es el soldado más fiel y más disciplinado de la troupe libertaria. Esta es la realidad. Si alguien después lo juzga o quiere, bueno,
que juzgue, ¿no es cierto?, a todo el cuerpo. Después, cuando alguien actúa de esa manera, siente relativa comodidad o siente que se está moviendo. Cualquier dirigente político medio o menor, ¿no es cierto?, en el caso no sé cómo llamarlo, tampoco es muy menor, dentro de su provincia, finalmente es un concejal. Entiende, digamos, que se mueve dentro de los límites que le son aceptados en el ámbito político donde se mueve. Se expresa con confianza en una impunidad, ¿no? Por supuesto, claramente, las grabaciones cree no que se nada lo le va a muestran. pasar, ¿no? Exactamente, entonces su conducta retrata al entorno. Entonces, me parece que esa es la conclusión que tenemos que obtener de todo esto. A ver, el Senado estaba discutiendo proyectos que obviamente incomodaban y que no iban en el sentido en el que el gobierno quiere. No sé si tenemos alguno más o tenemos aquel comentario del Gordo Dan en donde trata de desmarcarse de estos posteos y fíjate cómo lo hace. A la giga causa de tuiteros. Bienvenido. A la mega causa. Yo lo que sí voy a decir, de los tweets de Fran Fijap no me hago cargo, ¿eh? No me hago cargo. Todo lo demás sí. Hay que saber tuitear. Sí. Eso es lo que voy a decir, sí. Ok. Hay un montón de esos que para Hay mí gente que no sabe, les hay gente que no sabe. ¿Y qué es lo que estoy queriendo decir? Hay gente que sabe jugar al fleje, pegarle con swing, con fineza, con calidad a la pelota y que pegue en el fleje. Y hay otra gente que intenta tirar el fleje y la tira todos afuera. Estamos viendo algo que parece ser como una suerte de mesa de especialistas en tweets o en genios que saben cómo pegarle a una pelota para que pegue en el fleje y no quede afuera de la cancha, para usar la metáfora del Gordo Dan, que cree, bueno, saber tuitear bien. Él sabe tuitear bien y Fran Fijap no lo sabe porque, bueno, hace un tuit que no puede convertirse de una agresión o de una incitación a la violencia en un chiste, que es lo que ellos intentaron hacer al día siguiente con sus posteos, ¿no? Cuando estábamos hablando de tanques, hablábamos de tanques de agua. Cuando estábamos hablando de bombas, hablábamos también de bombas de agua. Claro. Esto fue la reconversión que hicieron de sus posteos al día siguiente. Creo que es interesante analizar otra dimensión de este problema, que es el vínculo ya no solamente con los dichos, las amenazas, ¿no es cierto?, lo que aparece por redes, sino las implicancias que tiene en el proceso político, ¿no es cierto?, como tal. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, la convocatoria que están haciendo esos tuits, es a un choque abierto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, ¿no es cierto? Un dirigente que perteneció al menemismo, Alberto Cohen, en un reportaje que le hicieron hace un par de semanas, sugirió la posibilidad de la disolución del Congreso. Aludió a las democracias parlamentarias que apelan, ¿no es cierto?, al recurso de disolver nuevas elecciones, pero en un momento dijo, si el Congreso es un obstáculo para la política oficial, bueno, hay que contemplar la posibilidad del cierre o de la disolución del Congreso. Pero eso no está contemplado en nuestra Constitución, ¿no? No, pero él colocó el problema. ¿Por qué lo colocó? ¿Qué es lo que quiso decir? Si vamos a estas leyes, ¿no es cierto?, que se votaron en el Senado, Milei las va a desconocer. Es muy evidente que va a ser así. La ruta sería, en primer lugar, el veto, buscar la posibilidad de refrendar el veto, y si esto no ocurre, sencillamente no aplicarlas. Hay alguna historia en la Argentina sobre esto, por ejemplo, no reglamentando, Claro. dejando que duerman. La ley sin decreto ¿no es reglamentario. cierto?, lo mismo sin que nada. decreto reglamentario. Y ahí estás dentro Pero de esto todo, plantea- estás dentro de la ley todavía. Claro, No- pero en un choque, en una En crisis. una democracia muy debilitada. Por eso, en una crisis de poderes. Claro. Lo que plantea esto es que, en definitiva, el régimen económico y político, ¿no es cierto?, que hoy, ¿no es cierto?, se pone en manifiesto, no tiene como envoltorio, no tiene como contención al régimen representativo, no lo tiene. Y vamos a vivir choques políticos muy importantes
que de alguna manera se viven ya en el mundo, porque finalmente la primera potencia del planeta está gobernada por alguien que llevó adelante un golpe de Estado con un grupo de lúmpenes sobre el Capitolio. Lo mismo después pasó en Brasil. Entonces, hay una crisis del orden social y político, inclusive mundial, que coloca a estas salidas de fuerza, luego también manifestadas en la guerra, como el tránsito obligado de una política de confiscación de las masas, de sostenimiento de los intereses del capital acreedor de la deuda. Bueno, todo esto es lo que en pequeño, este tipo de elementos, ¿no es cierto? No quiero decir la palabra que iba a decir porque... Decila, Marcelo, decila. Energúmenos, Bien. ¿no es cierto? Este tipo de energúmenos, expresan a través de el tuit, ¿no es cierto? Y este tipo de cuestiones. Se está dando un choque de poderes en la Argentina de gran alcance. Vamos a hablar de las elecciones que se vienen en la provincia de Buenos Aires y de la hora de la decisión que llega justamente este fin de semana. La elección legislativa del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires será local en su forma, pero nacional en su contenido y en su impacto político. Marcelo, perdón, ¿cómo estás viendo el armado en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ¿cómo ves que se plantea esta elección? Me la dejás picando con la pelota en el punto del penal y para que yo lo patee, porque justamente vengo de terminar con mis compañeros el cierre. Ustedes ya lo armaron, ya está. No van a estar hasta mañana a medianoche. No. Estuvimos recién un poco terminando los detalles de la presentación de nuestra lista, la lista de política obrera que me va a tocar encabezar como candidato a diputado provincial en la tercera sección electoral. Y nos parece que vamos a una lucha política muy importante. Cuando uno ve un poco el panorama, y yendo a tu tema, ¿no?, que planteaste, el panorama del cierre de listas, es impresionante lo que está ocurriendo. Porque los dos bloques que supuestamente pretenden apropiarse de esta elección han empezado a desintegrarse antes de inscribir sus listas unitarias. En todo caso son acuerdos muy problemáticos, ¿no? Los intendentes macristas no quieren ir con Milei. Los intendentes peronistas se han puesto ellos al frente de sus propias listas a título testimonial, claro, simplemente para poder defender su feudo, su municipio, de lo que presumen que puede ser una derrota electoral. Y bueno, la respuesta de la población a esto ya en buena medida se dio durante todo este año, que es el ausentismo. Claro. La mitad de las personas no van a votar. Es un veredicto contundente sobre el fracaso de los que gobiernan el país y de los que han gobernado, ¿en función de qué política? Efectivamente, de servir al pago de una deuda pública usuraria, de liquidar los derechos laborales, de llevar adelante una política de sostenimiento, de salvataje a los grandes grupos capitalistas, mientras todo aquel que vive de su trabajo, que persigue una jubilación, ha sido sometido a la peor de las condiciones. La provincia de Buenos Aires tiene municipios donde el agua potable llega al 14% de las familias y también es una gran provincia endeudada. A ver, los gobernadores que se llaman a sí mismos nacionales y populares se encargaron de ejecutar el ajuste de Milei en sus distritos. Entonces, esta elección para nosotros va a ser una posibilidad, una oportunidad de dirigirnos profundamente a los trabajadores, ir a las fábricas, ir a los barrios, ir a las universidades del conurbano, a decirle a la población que estamos ante un régimen social y político agotado, que es necesaria una alternativa de carácter laburante, socialista, frente a un cuadro que no es solo nacional, como decía antes, frente a un mundo en guerra, en crisis financiera, en genocidios como el que está ocurriendo en Gaza, en Palestina, y frente a esto, la necesidad de una salida conscientemente dirigida por la población trabajadora es hoy
una necesidad y una urgencia de carácter imperioso. La elección con independencia relativa de resultados, de votos, es una gran oportunidad para llevar a muchos trabajadores a una conciencia superior. Nosotros vamos a la elección con casi 1000 candidatos en toda la provincia. Estamos en muchísimos departamentos. Y esos compañeros que ahora van a salir a pelear el voto, ya han tomado una definición que los acerca a una militancia consciente, bien que muchos de ellos, ¿no es cierto?, ya la tienen. Entonces, bueno, vamos a esa lucha ahora. Me pregunto si esto que decía Ricardo, ¿no?, la falta de definiciones políticas de las distintas fuerzas, no tiene que ver con esto que sobre lo que venimos especulando desde que empezó este ciclo, que es, bueno, el ausentismo, ¿no?, lo que viene marcando cada una de las elecciones que se han hecho hasta ahora, ¿no? El ausentismo tiene que ver, sí, con eso. Seguramente son muchas las causas, ¿no? Son muchas, pero te voy a decir, el desafecto con la política tiene que ver con la falta de respuesta. Yo discrepo en el diagnóstico. Bueno, después... Sí. No, ocurre lo siguiente. El motivo por el cual Milei gobierna, llegó al gobierno y ha sido tolerado en el gobierno, es porque en lineamientos cruciales de la política de Milei hay un acuerdo estratégico en lo que en la Argentina se llama la política. Esa es la realidad. En la elección del 2023, la agenda que tocó... apenas terminó su campaña, se fue a trabajar a un fondo internacional de los que lucraron con el carry trade de Milei, le ayudó a formar las listas municipales en la provincia de Buenos Aires. El viceministro de Economía de Milei, Gabriel Rubinstein, no pierde oportunidad hoy de saludar lo que llaman falsamente el equilibrio fiscal, ¿no es cierto?, y toda una cantidad de cuestiones. La política del ajuste se lleva adelante en las provincias, comenzando por la propia provincia de Buenos Aires. Entonces, frente a una crisis como la que se planteó, ¿no es cierto?, en el año 2023, de un Estado agotado, pero agotado de que no agotado de haberle dado una Ferrari a los jubilados, agotado de haber rescatado al capital en todas sus formas. Claro. Bueno, la salida que se le buscó fue un nuevo golpe a los trabajadores. Y la política que se está siguiendo hoy, esto que a veces se dice, nos preparamos para el 2027 o hay 2027, ¿en qué consiste? En dejar que Milei haga el trabajo sucio del ajuste, dejar que haga de Argentina tierra arrasada, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos laborales, jubilatorios, la salud, y luego gobernar, ¿no es cierto?, sobre esa tierra arrasada sin corregir, ¿no es cierto?, esa herencia nefasta. Hay un ejemplo histórico de esto. Margaret Thatcher y Tony Blair en Inglaterra. Después de Margaret Thatcher vino un laborista, Tony Blair, ¿no es cierto?, que luego fue asesor ilustre, ¿no es cierto?, del gran capital en el mundo, pero como laborista legitimó todas las conquistas reaccionarias que Thatcher había llevado adelante contra los trabajadores británicos. Entonces, es muy importante alertar sobre esto. Milei solo nos enseña una cosa, Juan. ¿Y cuál es? Que una idea fuerte, intensa, directa, puede arrastrar y puede establecer una hegemonía política por encima, ¿no es cierto?, de acuerdos completamente inconsistentes. Simplemente a título de método hay que tener presente eso, porque hoy lo que necesita Argentina, pero sobre todo sus trabajadores, es un planteo social y político vigoroso, transformador, que dé cuenta del agotamiento de las fuerzas políticas y sociales que gobernaron hasta ahora y plantee la gran tarea histórica que tenemos pendiente, que es que los que viven de su trabajo
constituyan su propia fuerza política. Esta es la cuestión que está planteada. Vamos a pasar a otro tema. Esto tiene que ver con un aniversario. Hoy se hizo un acto, se cumplieron 31 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. El presidente Javier Milei, allí lo estás viendo, y parte de su gabinete participaron del acto frente a la sede del edificio ubicado en Pasteur 633. No vamos a parar hasta que se haga justicia, aseguró el mandatario en la previa del acto central. El titular de la AMIA, Osvaldo Armoza, encabezó el homenaje y afirmó que el atentado contra la AMIA no puede ser comprendido como un hecho aislado. Y aquí ahora dos posiciones con respecto a este caso. El juez federal Daniel Rafecas aceptó proseguir el juicio en ausencia de los imputados iraníes en la causa AMIA, tal como había solicitado el fiscal Sebastián Basso, que contó con la adhesión de AMIA y DAIA. Por el contrario, Memoria Activa, con el abogado Rodrigo Borda, se opuso y recordó la opaca actuación del fuero federal en el caso y la deficiente investigación de los servicios de inteligencia. Creo que se suma un dato nuevo, ¿no?, en estos tiempos, que es el posicionamiento del gobierno argentino, el alineamiento, ¿no?, digamos, sí, prácticamente automático con Estados Unidos y con Israel, y el hecho de que Irán haya puesto a Argentina en la lista de sus enemigos. El acto de hoy fue una versión agravada de lo que ha sido la política del Estado argentino y de sus gobiernos en los últimos 30 años sobre la causa AMIA. Acá se mencionaba la cuestión del juicio en ausencia, que a mi entender es inconstitucional, viola claramente el derecho a la defensa, ¿no es cierto?, de quien es hipotéticamente acusado, pero principalmente las organizaciones vinculadas a los familiares de AMIA que lo han rechazado, denuncian, como lo han hecho siempre en este tiempo, que se vuelve a encubrir la conexión local. Se saca esta ley de juicio en ausencia, pero los archivos de la CIDE continúan celosamente guardados y la desclasificación del material que tiene que ver con la AMIA continúa siendo una cuestión cerrada a 7 llaves. Esta es la objeción de Memoria Activa. Y de otras organizaciones. Y acá tenemos que tener claramente presente lo siguiente. Por un lado, este encubrimiento afecta a un gobierno entrañablemente ligado a Milei, que es el gobierno menemista, cuyas operaciones de venta de armas en Medio Oriente siempre se reputaron como el caldo de cultivo de este criminal atentado que se llevó adelante en AMIA y también antes en la Embajada de Israel, pero también de otras circunstancias, como la voladura de Río Tercero, ¿no es cierto?, que formó parte de todo ese entramado oscuro. Todo eso se dejó de lado y se sacó de la galera la famosa conexión iraní, que era simplemente una hipótesis funcional a la política de subordinación a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ahora, reforzada con Milei, ¿no es cierto?, a Estados Unidos y al Estado de Israel. Y la gravedad del acto de hoy, que colgarse de esa hipótesis fue al mismo tiempo, en los dichos, ¿no es cierto?, que se volcaron, un apoyo a la operación criminal que se está llevando adelante en la Franja de Gaza, donde las organizaciones humanitarias reportan la existencia ya de probablemente 100.000 palestinos muertos, si se incluyen aquellos que están debajo de los escombros. Entonces, se usó la causa AMIA, que en sus verdaderas raíces está completamente oculta, para apoyar ese genocidio, un episodio realmente deplorable. Supongamos que se lleva adelante el juicio, hay acusados y que se los considera responsables de este atentado. Están en Irán, sí, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Irán debería reconocer en la justicia argentina, digamos, ese fallo, que de algo hecho, que no va a suceder. Y que no va a suceder porque además, digo, ni siquiera se vulnera el principio más básico, que es el derecho a la defensa, que es uno de los principales indiscutidos. Digamos, si hay algo básico que aprenden aquellos que están estudiando derecho, después podemos discutir
otras profundidades del derecho, ¿no? Pero digo, lo que vos no podés, el ABC1, o sea, antes del ABC, ni siquiera te dijera el ABC, el A es el derecho a la defensa. Después podemos discutir, digamos, determinadas cuestiones. Bueno, Entonces, pero si vos no considerás que el juicio es válido, no te defendés, digo, no. es que va a ser eso. Claro. ¿Y cómo sigue? Después, en todo caso, dirá la justicia argentina que encontró un culpable, nombrará a Interpol. Claro, y la perfidia final va a ser presentar a eso como el punto final de la cuestión AMIA. Y por lo tanto dejar, ¿no es cierto?, claramente por fuera la responsabilidad de los servicios de O Argentina. sea, cerrar el caso Claro, con de una responsables manera- a los que no se puede alcanzar con la justicia Y argentina. que nunca habrán hecho su descargo, pero que sirve para el actual escenario de guerra internacional. Claro. Venimos, ¿no es cierto?, de una situación de guerra donde Irán fue bombardeado Ujú. hace apenas 2 semanas atrás. Entonces, el acto de hoy se ha inscripto, ¿no es cierto?, en una guerra internacional y en la política de un gobierno que aspira a ser una especie de delegado, no diría delegado, cadete de la OTAN en América del Sur, ¿no es cierto?, que es el gobierno de Milei. Así las cosas este viernes, camaradas, se nos acabó el tiempo. Les agradezco que hayan compartido No, la gracias mesa a vos. esta noche.